armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. La Marcha Verde. Guerra híbrida en el desierto del Sáhara. Hola a todos, esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos al Sáhara español para conocer cómo fue la Marcha Verde. Para ello contamos con la ayuda de un nuevo amigo de Bellum Artis, espero que vuelva alguna vez más, Manuel Fresno, que nos viene a hablar de un tema que conoce por su nueva novela o su última novela, El Sáhara. Vamos a hablar con él sobre un tema muy interesante, esencial ahora para la geopolítica, para el canal que tenemos en Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Podremos hablar del Frente Polisario, el Sahel, las relaciones con Marruecos, pero todo eso viene de la historia. Vamos a conocer qué sucedió en 1975 en la famosa Marcha Verde. Para ello contamos con Manuel, pero como siempre os recuerdo que si os gusta este programa nos podéis ayudar dando a me gusta, dejando un comentario y si queréis también suscribiéndoos al canal de Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica y por supuesto al de Historia. Empezamos el programa y ya no os molesto más. ¿Qué tal, Manuel? Hola, buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, vamos a pasar un poco de calor, aunque estamos un poco en invierno, pero vamos a ir al desierto, a esos cambios de temperatura, ¿no? De calor y de repente frío en la noche, ¿no? Vamos a tratar un tema que, de hecho, fue un amigo del canal el que me recomendó hablar contigo y venimos de un amigo que nos lleva al norte de África y justo tú nos llevas un poco más al sur de Marruecos, a la parte sur de Marruecos, pues no quiero decir que eso es Marruecos, eso es el Sáhara, que es otra cosa distinta que está al sur de Marruecos. Pues vamos a hablar de tu novela, ¿no? Yo todavía leí Manuel Fresno, Sáhara, ¿no? Una novela ambientada en esos años, ¿no? Del fin de la provincia española del Sáhara, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues oye, nada, que en primer lugar, como no puede ser de otra forma, pues agradecer al canal, ¿no? A Bellum Artis y a ti, Francisco, el poder charlar, ¿no? Un rato con vosotros y además en un momento, bueno, que precisamente ayer, ¿no? Ayer lunes fue el 6 de noviembre el 48 aniversario de la Marcha Verde, ¿no? Del famoso y nadie habló de ello. Con lo cual, bueno, no es el lunes, pero vamos, es el martes, con lo cual en este momento, hace 48 años, todavía había por ahí entre una cifra de, bueno, la cifra lógicamente no puede saberse con certeza, ¿no? Pero entre 320.000, 350.000 civiles, más 25.000 miembros de las Fuerzas Armadas marroquíes, pues prácticamente ya habían roto la alambrada en este momento, que se hizo a las 10 de la mañana del día, como digo, 6 de noviembre de 1975. Con lo cual, pues sí, muy, muy a propósito. Pues ayer no pudimos hacer el programa porque ya tenía la agenda muy completa, pero dije, no, al día siguiente hay hueco y por lo tanto vamos a hablar del tema. Fenomenal. Pues estaba buscando, es que se me acaba de olvidar, me va a matar. Ay, perdón. Sí, nada. Bueno, si quieres te voy comentando un poco que Manuel, la novela. ¿quién era el que me puso en contacto contigo? El autor del sí, libro sobre... Bueno, sí, sería Carlos Sánchez, ¿no? Que además recientemente ha publicado... Carlos Sánchez Tarrago.
Tarragó, me acaba, sí. ahora me Está acaba de contigo venir el apellido, en Tarragó. varias Perdona, Carlos, ocasiones. ¿eh? Sí. Y que, por cierto, acaba de terminar su última novela sobre el millón del Larache, ¿no? La corrupción Perfectamente. en No, el si hicimos el programa Protectorado, juntos sobre el precisamente, Mirón. y 100 años después. Sí, sí. Entonces, bueno, estará por ahí y le saludamos. Me va a matar, perdona, Carlos. Son tanto ya en la cabeza que no me da, no me da. Pues vamos a empezar, ¿no? Hablando un poco del contexto, ¿no? Voy a poner aquí una presentación que tienes hecha que nos ayuda a hablar la portada de tu libro publicado por Almuzara, pero también tienes otro libro que acabas de publicar no hace mucho, El calígrafo de Lodz, ¿no? Que tiene que ver con el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Sí, Pues, eso es. ¿por qué una novela ambientada en el Sáhara? ¿Tienes alguna vinculación? Porque, por ejemplo, hay gente que tiene una vinculación, ¿no?, sentimental, familiar, Sí, nazi. militar o haber vivido allí, sí. Bueno, a ver, yo creo que un poco, o sea, a mí me gusta desde luego la temática histórica, ¿no? Yo creo simplemente con las dos portadas, ¿no?, que has puesto delante, pues claramente se atestigua, ¿no? Bueno, la primera que se publicó hace unos meses, ¿no?, del Califo de Lodz, que es sobre, bueno, el holocausto, ¿no?, del pueblo judío, está narrada a través de dos familias judías, ¿no? Entonces, bueno, se van contando distintos avatares desde el año 1938, ¿no?, con la Noche de los Cristales Rotos, la Kristallnacht, hasta el año 48, precisamente con la creación del Estado de Israel. Y Sáhara se aleja, lógicamente, de esa temática, y yo creo que nos es mucho más cercana a los españoles. Y bueno, es verdad que sobre el tema de Sáhara se han escrito bastante documentos, ensayos, libros militares, pero yo creo que novela histórica ambientada en la Marcha Verde, pues yo por lo menos prácticamente no hay ningún caso, ¿no? Con lo cual, No, bueno, no, no. me parecía que era una temática que yo creo, por lo menos a los de nuestra generación, ¿no?, nos interesa. Espero también que a los chavales un poco más jóvenes, y que al final está muy de actualidad, porque aunque sea un tema del año 75, pero realmente, bueno, pues muchas de las estrategias que se siguieron en aquel momento, en ese caso por Hassan II, bueno, pues se viene utilizando en este momento por su hijo, por Mohamed VI, ¿no? Bueno, y todo esto pues contado a través de una historia que yo creo que es bastante amena, y que lo que va haciendo es, o sea, el libro no solamente habla de aquellos años, ¿no?, de los años, concretamente, bueno, se remonta desde el año 65 hasta el año 1975, pero realmente empieza en este momento, ¿no?, porque va contando un poco la historia del hijo, que, bueno, tiene que rehacer un poco el pasado familiar. Que precisamente el pasado familiar, como digo, es de su padre, Carlos desde las Heras, que fue capitán o había sido capitán de las tropas nómadas, ¿no?, que también una buena parte de la novela gira alrededor de este cuerpo, que yo creo que también es poco conocido, injustamente poco conocido, bueno, yo diría por el gran público, ¿no? Valga la expresión un poco más cinematográfica, ¿no? Y además el libro, bueno, pues comienza un poco también con un tema pues bastante actual, ¿vale?, que es sobre, de hecho hay una explosión en el gasoducto de Hassi Amrel. Hassi Amrel es el gasoducto, bueno, que abastece prácticamente a todos los países mediterráneos, ¿no? Hay tres gasoductos principales, ¿no? El de Medgaz, que está al noroeste de Argelia y que llega a Almería, el de Magreb, que es el que atraviesa Marruecos y cruza el estrecho de Gibraltar hasta Cádiz, y el tercero, que tras pasar por Túnez conecta con Italia, ¿no? En total son 1.400 kilómetros de gas viajando a 3 metros por segundo. Y bueno, pues el libro empieza ahí, precisamente con una explosión, un atentado en Hassi Amrel. Pues ahí tenemos un caso y de ahí llamada lo dejo. guerra híbrida, ¿no?, completa. Sí, o sea, por eso digo que bueno, es verdad que esa parte obviamente es ficción, ¿no? Pero bueno, era un poco por desde luego la importancia geoestratégica para nosotros, pero yo creo para toda Europa del norte de África, del Sahel en general, es absolutamente básica, ¿no?, como yo creo que iremos ahora comentando a lo largo de la charla. Sí, sí. Pues tenemos un tema que es un momento histórico en el que un rey de Marruecos necesita dar un golpe de fuerza, ¿no?, en su mesa para
poner a los militares en sus sitios. Si no recuerdo mal, hubo 2 intentos de asesinato, que no sé si lo ponemos ahí, y lo considera como casi todos los dictadores de la historia, ¿no? Una invasión o una guerra que unifique, ¿no? Y en este caso toca a España de nuevo, porque aquí ya en Bellum Artis hicimos dos series sobre el Ifni Sáhara, sobre el conflicto anterior, y ahora estamos ya al final en el que entra en juego otro elemento que no existía en la guerra del Ifni Sáhara, que es el Frente Polisario, ¿no? Y aquí vamos a ir viendo un poco toda esta historia en la que están Marruecos, el Frente Polisario y el franquismo en sus momentos finales, ¿no? Con Franco casi ya en la cama, ¿no? Fallecido. Sí. Bueno, algunos decían fallecido ya. Pues vamos a empezar. Estaba con la tromboflebitis, ¿no? Prácticamente hasta el último momento, ¿no? De hecho, en el último Consejo de Ministros, ¿no? Lo que dicen es que precisamente cuando se empezó a hablar de cómo estaban las operaciones en el Sáhara, él estaba monitorizado por un montón de médicos en la habitación de al lado. Y bueno, empezó a tener palpitaciones y en ese momento se retiró, con lo cual lo más probable, ¿no? es que la firma de los acuerdos de Madrid entre España, Mauritania y Marruecos posiblemente no fuera consciente, ¿no? Y de hecho, bueno, pues se firmaron el día 12, creo recordar, ahora lo vemos, y él murió el día 20, ¿no? De hecho, uno de los grandes causas, ¿no? Luego también, que lo podemos comentar, el tema del atentado de Carrero Blanco, que también fue bastante significativo en todo esto, digo un poco en cuanto a la forma de cambio del régimen, ¿no? Porque Carrero Blanco era de los grandes defensores de que siguiéramos en el Sáhara, bueno, que siguiéramos hasta el último minuto, ¿no? Y con su desaparición y con la muerte de Franco, pues desde luego Carlos Arias Navarro lo último que pensaba era en Sáhara, ¿no? Yo creo que quería salir de allí con 0 víctimas y, bueno, pues dejándose cuanto menos pelos en la gatera, ¿no? Si me permite la expresión, mejor, ¿no? Pero desde luego está claro que Hassan II aprovechó perfectísimamente el momento, ¿no? El momento de todo esto, ¿no? Aquí en este PowerPoint... Sí, perdona. No, que en este PowerPoint ponéis una frase que viene a colación en este momento perfecta, que es: fue una apuesta psicológica, en realidad un chantaje, horrible pero lícito. Eso es. Esas palabras que además están en el prefacio del libro, las hizo, obviamente no las hizo en ese momento, ¿no? Porque en las 2 arengas, ¿no? Que tuvo, bueno, las distintas arengas que tuvo a los voluntarios de la Marcha Verde, bueno, pues su mensaje era muy diferente, ¿no? Como es obvio. Esa frase la hizo en una entrevista con Éric Laurent, que era un periodista francés, trabajaba en el Figaro, que bueno, escribió unas memorias sobre él. Ya sabéis que, bueno, pues como todos los monarcas marroquíes, ¿no? Pues pasan gran tiempo, buena parte del tiempo en Francia, y esa entrevista se le hizo unos años después y dijo eso, ¿no? Que fue un chantaje, ¿no? Un horrible pero lícito, con lo cual si el propio protagonista o impulsor de todo aquello lo reconocía así, pues quiénes somos nosotros para llevarle la contraria, ¿no? Sí. Pues hay otra frase, ¿no?, de él también en este prefacio, es: la Marcha Verde es pacífica. Si te encuentras con un español civil o militar, intercambia con él un saludo e invítale a compartir contigo la comida bajo la tienda. Si dispara contra ti, continúa la marcha armado únicamente con tu fe, que nada podrá quebrantar. Esto es un ejemplo de lo que ahora dicen que inventó Gerasimov, ¿no? Esa famosa guerra híbrida. Una de ellas es la invasión pacífica, ¿no? Que bueno, se intentó en Bielorrusia, se intentó en España también hace poco, una ruptura, ¿no? Que es un tema muy complejo. En la guerra híbrida es un escenario que los estadounidenses inventaron una cosa que es un simulacro, que es el Complan 666, que es contra zombies. Ellos hicieron un juego de guerra que es un ejército zombie, pero realmente ese ejército zombie venía a representar una invasión de personas sin armas. ¿Qué tiene que hacer un ejército contra ellos? Claro, es que es un escenario muy complejo. Ya. Sí, no, desde luego. Y efectivamente, por eso estas 2 citas las empecé un poco, el libro comienza, ¿no?, con esas 2 citas, porque yo creo que me parecieron absolutamente significativas, pues de todo lo que había pasado allí, ¿no? Y luego, bueno, pues tiempo habrá ahora
pues en este rato, ¿no? Para comentar también pues el papel de Estados Unidos, el papel de Francia en menor lugar, pero desde luego el papel de Estados Unidos y concretamente de Henry Kissinger, ¿no? El todopoderoso secretario de Estado americano, ¿no? Con distintos presidentes americanos, ¿no? Que en ese momento, ¿no? Un telecable que mandó desde la embajada de Beirut precisamente en el mes de agosto, ¿no? Autorizando la operación Laisa. La operación Laisa era como llamaban en clave los servicios americanos secretos a la Marcha Verde. Bueno, que primero se llamó Marcha Blanca en aquel momento y luego se rebautizó, ¿no? Con el color de la esperanza para el Islam, que es el verde, ¿no? Y decía eso, ¿no? Operación Laisa autorizada, él lo apoyará todo. Él era en los Estados Unidos. Estamos hablando, bueno, estoy un poco adelantando, pero yo creo que esto es para ir centrando, ¿no? Un poco el debate o el comentario. Estamos hablando en agosto de 1975, cuando la Marcha Verde fue en el mes de noviembre y pareció que, prácticamente que se había improvisado. O sea, quiere decir que esto, bueno, pues parece ser, no. Es verdad que las pruebas, pues tampoco con la desclasificación de los papeles de la CIA de los últimos años avanza mucho en este aspecto, pero bueno, yo creo que el tema de este telecable desde la Embajada de Beirut lo recogen muchísimas fuentes, ¿no? Sí, pues empezamos, lo primero que yo creo que tenemos que empezar, ¿no? Es ¿qué es el Sáhara? o un poco situarnos en el contexto geográfico, porque primero hay muchos españoles que no saben tampoco la historia del Sáhara, o alguno, bueno, sabe la causa del Sáhara, pero no sabe ni qué era el Sáhara, y después tenemos muchos oyentes de América y otros lugares que necesitan saber un poco qué era el Sáhara occidental o el Sáhara español. Sí, pues bueno, pues el Sáhara, primero tanto política como geográficamente, ¿no? El Sáhara, o concretamente el Protectorado Español de Marruecos, esto viene de siglos atrás, ¿no? Porque las primeras posiciones ya se tomaron en el siglo XV, pero remontándonos a la época un poco más moderna desde el punto de vista político, el Protectorado Español, ¿no? de Marruecos, hasta el año 1958 ya se estableció tras el acuerdo franco-español del año 1912, desde ese momento, ¿no? Desde el año 1912 hasta el año 1958, ¿no? Este Protectorado Español de Marruecos tenía capital en Tetuán y tenía pues dos grandes territorios, ¿no? Pues la zona norte, sobre todo el Rif, ¿no? Y la frontera con Ceuta y con Melilla, y la zona internacional de Tánger, ¿vale? Que también es un sitio pues muy interesante, ¿no? Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y luego al sur pues era la zona de Cabo Judí y ya esto lindaba con el Sáhara español, ¿no? Y luego desde el nacimiento del Estado de Marruecos en el año 1958 y hasta 1956, lo que hasta ese momento era jurídicamente un protectorado, pasó a ser la provincia del Sáhara, ¿no? Como decía el régimen, la provincia número 58. Y bueno, ¿y qué es el Sáhara, no? Pues el Sáhara, Al-Kubra, ¿no? Como le llaman los árabes, ¿no? El gran desierto, y que las tribus bereberes, y además yo lo recojo pues bastante, ¿no? A lo largo del libro, porque bueno, las tribus bereberes son también fundamentales, ¿no? Tanto en la novela y por supuesto en el Sáhara, ¿no? Pues en las tribus bereberes en lengua tamazigh, ¿no? Lo conocen como Teneré, ¿no? Los bereberes, ¿no? Que bueno, yo creo que seguro que muchos de los que nos escuchan ya lo saben, proviene del latín barbarus, ¿no? Del latín barbarus, que significaba los que viven al margen del pueblo romano, ¿no? Estos eran los que balbucean, teóricamente es los que balbucean, los que hablan raro. Sí, o los que balbucean, sí. Bueno, yo creo que esto está para ellos mismos, pues no les gusta demasiado, ¿no? Y bueno, y ellos se conocen más bien como amazigues, que significa hombres libres, y luego el conjunto de lenguas berberes, como decía antes, es tamazigh, ¿no? Y el Sáhara, bueno, el libro también a mí, no sé, o sea, lógicamente pues he viajado como todos, pero últimamente en los últimos años siento una especial predilección por el desierto y en general por todo el norte de África, ¿no? De hecho, aparte de la inquietud histórica que sentía, pues ha sido uno de los motivos que me ha llevado a escribir la novela, ¿no? El Sáhara es el desierto cálido más grande del mundo. Estamos hablando de una superficie tan grande como China.
que además, bueno, pues transporta 180 millones de toneladas de polvo al año y bueno, y luego eso el Sáhara y luego lo que era el Sáhara español, ¿no? O el Sáhara occidental ocupaba una extensión del tamaño de la mitad de la península ibérica, ¿no? El Al-Maghrib, como dicen los árabes, que significa poniente, ¿no? Y que se extendía, era una franja que comprendía desde 250 kilómetros de anchura. Sí. Perdona, no sabía, disculpa, no sabía si me había ido la conexión. Es que se te bloquea un poco la conexión, va un poco rara tu conexión. Sí, pues, perdón, ¿me oís bien, verdad? ¿Ahora? Sí, hoy te oigo bien, ¿no? Lo único que no se te mueve la cara, queda Sí, como bloqueada. muy bien. Vale, sí, yo tampoco me veo, entonces, bueno, no pasa nada. Si se me oye, tú vas poniendo las transparencias más o menos. Bueno, entonces decía eso, que es una franja de 250 kilómetros de anchura por 1.150 de longitud, ¿no? Y ya un poco por acabar aquí, por tampoco aburrir con datos, ¿no? Y luego administrativamente estaba formada por Seguía el Amrá, que la capital era el Aaiún, y luego la región de Río de Oro, cuyo centro era la ciudad costera de Villa Cisneros. Pues tenemos este territorio, que es lo que queda de las guerras de Sidi Ifni, ¿no? Porque ahí fue en la guerra del 57, si no recuerdo mal, el 57 sí, se perdió Sidi Ifni y quedó el Sáhara solo, ¿no? Eso es, bueno, se fueron perdiendo poblaciones hasta el año también 1968 y bueno, y finalmente pues se concentraba en esta superficie, pero que como digo, no dejaba de ser absolutamente inmensa, ¿no? Y ahí es donde entraban un poco también los famosos grupos nómadas, ¿no? Ahí de los grupos nómadas, el que quiera verlo, tengo un artículo de hace años sobre la unidad hadromedario del grupo nómada. Sí. Pues vamos a seguir un poco con las diapositivas que tienes, voy poniéndolas para que un poco la gente... Tienes aquí una que tiene que ver un poco con la población, ¿no? Es decir, cuál es la población real, ¿no? Porque es una de las polémicas que existen tras la Marcha Verde. ¿Quién puede votar o no en el famoso referéndum, ¿no? Es decir, ¿quién estamos hablando de población aquí, no? Sí, bueno, de hecho este fue uno de los grandes aspectos más controvertidos, ¿no? Precisamente el censo del año 1974. Un poco también el motivo de recoger esto aquí es porque, bueno, hay mucha gente que yo creo que lo sabemos, pero a veces lo olvidamos, ¿no? Todavía a día de hoy existe una misión de las Naciones Unidas en el Sáhara, y no solamente existe, sino que, bueno, ahí ha recogido, mira, ese informe es de hace unos días, ¿no? Por un lado tiene 469 personas, ¿no? dentro de la misión, de los cuales 245 son... o sea, es personal militar, ¿no? Y ellos siguen haciendo todos los años, bueno, lo siguen considerando un territorio pendiente de descolonizar y, bueno, pues va recogiendo un poco las distintas actividades que, bueno, en el último informe, yo el otro día lo he estado ojeando, bueno, pues van comentando un poco sobre todo las acciones o el terrorismo de baja intensidad del Frente Polisario en distintos puntos, ¿no? Pero bueno, ahí siguen un poco para recordarnos que es un tema que a día de hoy todavía no está solucionado. Pues tenemos ahí el problema que se dejó. Nosotros marchamos y la potencia ahora ocupante, porque hay que recordar que es un territorio ocupado. No era un territorio marroquí y la ONU tenía dado a Marruecos el derecho a quedarse con él. Esto era un territorio a descolonizar y supuestamente para la población de allí. Lo digo porque ahora parece que está cambiando un poco el discurso oficial español sobre el tema. Pues vamos a otra diapositiva, que es un poco cómo era la vida, ¿no?, en el Sáhara español, y tenemos unas imágenes de esta provincia. Sí, ahí, bueno, pues sí, he querido poner un poco, porque yo creo que todavía, bueno, el propio Carlos, ¿no? que el otro día que hablábamos, y seguro que algunos de los que están viendo este canal, pues vivieron, ¿no?, en aquellos años, en Aaiún, en Villa Cisneros o en alguna de las otras provincias, ¿no? Entonces, bueno, un poco pues como recordatorio, ¿no? Cómo fue creciendo el Aaiún
el Aaiún, que realmente fue solamente la capital del Sáhara español desde el año, creo que fue el año 1940, ¿no? Porque anteriormente lo era Villa Cisneros. Lo que pasa que luego se eligió, o sea, sustituyó a Villa Cisneros, por un lado porque tenía suministro de agua dulce, por otra parte porque tenía buena comunicación con Tarfaya y luego por la cercanía con la costa, ¿no? Entonces, en ese momento, 1940, fue declarado como cabecera del Sáhara español y sede del gobierno civil y militar. Y cuando son esas fotografías, prácticamente del año 60, del año 65, ¿no? Hay estudios, bueno, pues que yo conozco también, ¿no? Un poco de cómo fue la evolución de la sociedad, pero a partir del año 1965 yo creo que se podía ya considerar como una ciudad de provincias, ¿no? Lógicamente tamaño pequeño, mediano, pero moderna, ¿no? Tenía central eléctrica, canalizaciones, alcantarillado, emisoras de radio, residencias, hoteles, bares, lugares de ocio, una escuela de formación profesional, ¿no? Para oriundos de allí. Incluso en el año, bueno, que es una de las fotos, ¿no? Creo que está por ahí. Sí, bueno, es esta, ¿no? La inauguración por Manuel Fraga en el año 1968 de un parador que se hizo subiendo hacia el barrio de Colominas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos un poco el cine Las Dunas, también que lo recordarán mucha gente, ¿no? Que también junto con el otro cine, ¿no? Ahora mismo no recuerdo el nombre. Bueno, se me ha ido el nombre, que estaba también en Villa Cisneros, ¿no? Que además el cine Las Dunas, fíjate, desde el año 1973, para que cómo se fue poniendo la cosa de tensa, cerraban las puertas para que nadie se pudiera ir antes del final de la proyección, porque ahí, bueno, había auténtica pasión, se echaban 2, 3, 4, 3 películas seguidas, pero cerraban las puertas. ¿Por qué? Para evitar atentados bomba. Claro, esto es algo que hay que recordar y parece que se nos olvidó, que el Frente Polisario durante los últimos años era un grupo con acciones terroristas contra el ejército español. Es decir, parece que eran amigos nuestros. No, realmente el Frente Polisario tuvimos muchos problemas con ellos, que en parte, bueno, cuando llegue el momento comentaré yo una cosa. Sigue. Muy bien. Sí, no, bueno, era un poco, en fin, por pura curiosidad, ¿no? No, pero eso no importa que la gente lo sepa. No, bueno, a ver, es así, ¿no? O sea, Brahim Gali fue en el año 70, el primer atentado del Polisario fue en el año 73 y lo comandaba Brahim Gali, con lo cual, pues, sí. Es absolutamente público y conocido, ¿no? Bueno, vemos ahí también el cuartel de la Policía Territorial, esa es una foto del año 1968, la central eléctrica, ¿vale? O sea, que era una ciudad que tenía, bueno, pues dentro de estar en el desierto, pues unas ciertas comodidades, ¿no? Aquí vemos también unas fotografías que justamente me las ha cedido amablemente Carlos Sánchez Tarrago. La primera a la izquierda es la casa del gobernador, ¿no? El último año, Federico Gómez de Salazar, el que se hizo bastante famoso, ¿no? El campechano, ¿no? Este también le llaman campechano, ¿no? A Gómez de Salazar. Luego la foto de la izquierda tiene también, no se ve muy bien, pero tiene también mucha significación porque es la manifestación cuando visitó una delegación de la ONU. Esta fue la famosa polémica que se generó y al gobierno de España, al franquismo, no le gustó mucho porque fue justo cuando llegó observadores de la ONU y lo que parecía que iba a ser algo de pacífico, propaganda para el régimen, porque vamos a daros la autonomía, hasta todos los caminos empiezan a aparecer pancartas, ¿no? De fuera España y todo eso, y eso para mí es el detonante de la entrega del Sáhara sin Totalmente, y viva el Polisario, muera España. Bueno, mucha gente lo que dice aquí es que claramente, aunque también nos adelantemos, que el Polisario pues se equivocó, ¿no? Más allá de las conexiones con Argelia, ¿no? Y un poco el origen socialista del mismo, el Polisario creía que España iba a salir, que ellos iban a quedar con el territorio y hasta el final ellos no se dieron cuenta que, bueno, y salía España, pero entraba Marruecos, que claramente, bueno, obviamente, no era su objetivo, ¿no? Pero bueno, estábamos un poco con las fotos, ¿no? El Hospital Español, el Gobierno General y luego también, bueno, me ha parecido ver unas fotos también un poco más actuales, ¿vale? Que me las ha pasado mi amiga Sonia Gómez, ¿vale? De Viajes Tubal,
por cierto, una agencia especializada en viajes históricos, ¿no? Tanto en la parte de, bueno, pues esto del Sáhara como en la parte de anual, ¿vale? Unos viajes muy... Es una agencia de viajes totalmente especializada, ¿no? Y vemos, pues fíjate, la foto de arriba es eso, es la entrada norte del Aaiún, ¿no? No se ve muy bien, pero tras el arco está el antiguo cuartel de la Legión. La foto de arriba al centro es un barco encallado en el Aaiún, la iglesia de San Francisco de Asís, que todavía funciona, ¿vale? O sea, todavía funciona, todavía tiene culto. Y luego, pues las 3 fotos de abajo, pues la verdad que dan bastante pena, ¿no? A mí por lo menos me lo dan, ¿no? Bueno, pone ahí catenarias, me ha traicionado el subconsciente, no son catenarias, son los catenáricos, lógicamente. Las catenarias es otra cosa muy diferente, ¿no? Y bueno, los catenarios comidos por la arena, ¿no? Camino a la playa antes del Bir. La de abajo es la posición de Daora, que también pues se ve prácticamente pues como está comido por la arena, y luego, bueno, pues un ejemplo de los fortines, ¿no? Era un poco por tener una imagen actual. Y luego, pues aquí podemos ver un tema que también fue clave, ¿no? Porque ahora hablamos del pueblo saharaui, pero realmente el pueblo saharaui en aquellos momentos, bueno, más en los años 50, 60, diría yo, realmente no eran una población compacta. Estábamos hablando de un conjunto de tribus bereberes, bueno, pues los hombres libres, ¿no? En busca de nómadas, en busca de agua, que luego es verdad, lógicamente, pues según las poblaciones fueron creciendo, cada vez se hicieron más sedentarios, ¿no? Y fueron perdiendo menos el nomadismo, pero que estaban compuestos por un grupo pues muy grande y muy heterogéneo de distintas fracciones, ¿no? Y ellos debían obediencia, bueno, pues como mucho a su propia fracción y al Chej de cada una de las tribus y a los nobles y poco más, ¿no? Y aquí también es un tema que la novela, bueno, pues tiene 2 protagonistas principales, ¿no? Saharauis, que son Hamed Messaoud, que pertenecía a la tribu Ergibat, que entra a formar parte, que primero pertenece a las tribus nómadas, a las tropas nómadas, perdón, tropas nómadas, y luego pues se integra en el Polisario y pertenecía a la tribu Ergibat, y Mahdi, ¿no? Que significa el que no hace el mal, que pertenece a la tribu de Ulad Delim. Esas 2 tribus o fracciones, los Ergibat, que se dividían en 2, del norte y el sur, y los Ulad Delim eran los que, sobre todo por su carácter, por su pasado guerrero, ¿no? Eran los que fundamentalmente se integraron en las tropas nómadas. Y bueno, y ahí vemos un poco este mapa, un poco como... Claro, esto cualquiera que lo vea, este mapa, puede pensar que estamos hablando de concentraciones masivas de personas. No, aquí a lo mejor estamos hablando de 1.000 o 2.000 o 3.000 bueno, para toda la zona roja, con suerte, o sea, o menos. Sí, no, claro, es una población relativamente tal, pero en un territorio absolutamente extenso, ¿no? Pero bueno, oye, también nosotros aquí hay a lo mejor venimos a España y las comunidades autónomas piensan lo mismo, ¿no? Claro, bueno, aquí hay una población... no juzguemos otras culturas. No, me refiero a la población, no, a la densidad de población. Sí, no, claro, una densidad muy baja. No, me refiero que el que vea la mancha roja puede pensar que hay miles de personas y en esa mancha roja podría haber 2.000 personas como mucho. Sí. Porque la población estaba casi toda en la zona costera, en las ciudades, que era esa población sedentaria. Que aquí pones una cifra de 60.000 personas, más o menos. Y nómada de 12.000. Que España es verdad que España intentó que la población se hiciese sedentaria en las grandes ciudades más que fomentar el nomadismo, ¿no? Sí, claro, lógicamente, porque, bueno, también un poco antes hablábamos de la evolución del Aaiún, lógicamente, bueno, pues por un lado en el ejército y por otra parte en las grandes, en las ciudades, ¿no? El Aaiún, Villa Cisneros, Esmara, pues la población iba cada vez haciéndose más sedentaria, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí que también es destacable es el esfuerzo, no al final, pero sí en los años 50, en el año 60, bueno, por una parte, pues la aparición de la YEMA, ¿vale? Que fue el primer intento de dotar de una autoorganización a los saharauis, y luego, pues la propia educación, ¿no? Hay un pasaje en el libro, si me lo permitáis, ¿no? Que la verdad es que le tengo bastante cariño, ¿no? Entonces, nada, es muy breve, ¿no? Pero es un poco aleccionador
de lo que se pretendía en aquellos momentos, sobre todo con la educación. A ver, la educación es fundamental. El régimen de Franco en aquellos años pues, se dio cuenta de esto y de alguna forma pues, quería ganar a los saharauis, a las distintas fracciones para sí. Entonces, bueno, nada, te leo, son 30 segundos, ¿no? Dice... a continuación visitaron la escuela de User, ¿no? Están ahí, han tenido un accidente en medio del desierto y los restos de la patrulla están en User. Dice, se trataba de un humilde barracón con una única aula alargada, con las paredes recubiertas de mapamundis y carteles con el abecedario en árabe y español. Sin necesidad de que su maestra se lo indicara, 10 guayetes es como dicen los niños en Canarias, se levantaron respetuosos. De las Heras, que es el capitán nómada, se dirigió a uno de los niños. No sabía qué preguntarle y dijo lo primero que se le pasó por la cabeza, tratando de que la respuesta fuera lo más sencilla posible. ¿Sabes quién descubrió América? El muchacho le observó con aplomo. Sí, señor, dijo en un castellano salpicado de eses. América la descubrimos los españoles. Pues en 1492. Entonces luego sí que dice, no, a Carlos y a los otros militares se les hizo un nudo en la garganta, ¿no? Entonces, bueno, nada, paro aquí. Un poco lo que te quiero decir es, pues, qué es lo que se pretendía aleccionar y de alguna forma, vamos, esto no era generalizado, claro, y luego, pues, como sabemos, por desgracia, fue cambiando muy rápido. Pero hubo algunos años que, bueno, que sí que había ese sentimiento de bueno, esto es igual que en la Guinea Ecuatorial, que tenía la falange, tenía miembros también en guineanos, es decir, eso es algo que a veces, bueno, se nos olvida, ¿no? La historia a veces hace borrones y hace estereotipos también muy sencillos. Pues vamos a una diapositiva que para mí, claro, historia militar, es las famosas agrupaciones de tropas nómadas y de la policía territorial, ¿no? Sí. Los dos cuerpos, digamos, más peculiares, porque después en ICNI estaban los tiradores del ICNI sí. y los regulares en la zona del protectorado de Marruecos, ¿no? Sí. Pero aquí estas dos tropas participan en tu novela también, das un punto de... Totalmente, o sea, las tropas nómadas, ya te digo que Carlos, ¿no? Que es el capitán, ¿no? Que va en el año 1965, que lleva ahí, tiene 21 añitos, y llega allí, o sea, él sí que es verdad, habla hasanía, que era un tema pues muy, muy complicado, ¿no? Bueno, hasanía es un dialecto del árabe que se habla solamente en esa zona del Magreb, y llega allí, llega al Sáhara y está enamorado del desierto y desde luego no tiene dudas de qué unidad se tiene que alistar, que fue precisamente en las tropas nómadas, ¿no? Y yo cuando, bueno, sabía un poco en qué consistían, ¿no? Pero profundizando un poco en las funciones, en la evolución, la verdad es que es una unidad que me ha maravillado, ¿no? Me ha fascinado también por su peculiaridad, ¿no? El tema este de que fueran a camello y tal, es como muy exótico, pero sobre todo... o sea, y de alguna forma el libro también rinde pues un cierto homenaje, ¿no? Aun siendo un libro de ficción, un cierto homenaje a estas tropas nómadas y a toda la gente que participó en ello, ¿no? El antecedente de la ATN, ¿no? De la agrupación de tropas nómadas, fueron las tropas policías del Sáhara, en el año 1928, ¿no? Y entonces, bueno, pues su modelo eran las tropas a camello de los británicos en la India, ahí vemos una foto bastante, bueno, que lo podemos ver, ¿no? Y luego de los mearistas, ¿no? Creadas por los franceses para el Sáhara argelino. Mearistas, meara significa dromedario como de carreras, ¿no? Era un poco como los purasangre de los purasangre de los dromedarios, ¿no? Dromedario y caballo árabe es lo mismo. Y las funciones eran, pues sobre todo, pues guardar un poco la lealtad de los chius, de los jefes, el control de los pozos, la vigilancia de fronteras y, bueno, en general un poco la persecución de los delincuentes. Y como decía antes, ¿no? Cuando hablaba de los dos protagonistas saharauis, el mayor número de soldados lo integraban pertenecían a las tribus de Oulad Delim y Ergibat, precisamente por su tradición guerrera, ¿no? Bueno, fue pasando el tiempo. Y el tema de los dromedarios pues seguía siendo necesario porque desde luego para ir por las dunas y sobre todo para perseguir a delincuentes eran fundamentales, pero se dieron cuenta que bueno, pues después del año 1958 se fueron recrudeciendo y que necesitaban un armamento un poco más moderno. Inicialmente se le fue dando mayor material a la policía del Sáhara, pero el ministro Barroso se dio cuenta que, bueno, que esas capacidades de fuego eran muy superiores a las de una fuerza policial y presentó a Franco
un plan según el cual la unidad se dividiría en tres: la policía territorial, el servicio de información y seguridad y las tropas nómadas. De forma que la ATN fuera una unidad del Ejército de Tierra y, en cambio, la Policía Territorial y el Servicio de Información dependieran de Presidencia del Gobierno. Y luego, bueno, pues igual que había pasado un poco antes, se formó en el año 1900, es un decreto, una instrucción del año 1959, ¿vale? Pero vamos, igual que había pasado en los antecedentes, su principal característica era que los oficiales y los suboficiales eran españoles y luego la tropa, podían llegar hasta el grado de mocademín, de sargento, eran miembros saharauis. Y como decía antes, en su origen se trataba de fuerzas exclusivamente a camello, pero con el paso de los años pues fueron motorizándose. ¿Y qué pasó en el año 73? Ahora lo comentaremos. Pues que a partir de ese momento, poco a poco, se fue licenciando a gran parte de los nativos por demostrarse que estaban colaborando con el saharaui, ¿no? Sí. Un poco, simplemente es verdad que aquí, bueno, en la novela hago alguna pequeña licencia, ¿no?, en narrativa. Por ejemplo, pongo una base de la ATN en Villa Cisneros. En Villa Cisneros no había base de la ATN, ¿no? El despliegue de la agrupación, o sea, el mando y la plana mayor estaban en el Aaiún, en la capital, y luego había tres grupos. El grupo nómada 1, que estaba en Saguía el Amrá, y el mando y plana mayor estaban en Esmara. El grupo nómada 2, que es Capitán Lagándara, con mando y plana mayor en Esmara, y el grupo nómada 3, Esmara, que tenía el mando y la plana mayor en Etxera, ¿no? Bueno, un poco muy peculiar, ¿no? Y luego también importante decir que, a diferencia de la Legión, ¿vale?, el soldado nativo era siempre voluntario. Y además, otra cosa peculiar era que no firmaba compromiso de permanencia. O sea, que podía marchar en cualquier momento. Claro, y además, es más, ni siquiera pernoctaban en las unidades, a menos que estuvieran en las jaimas, ¿no?, en el desierto, pero cuando estaban en las ciudades, ellos pernoctaban con sus familias, precisamente porque por ese carácter nómada que querían un poco mantener, ¿no? Y es más, también otra cosa peculiar que a mí me llamó la atención: por ejemplo, los capellanes militares no podían hacer ningún tipo de proselitismo sobre ellos. O sea, en temas de religión, fíjate lo que había cambiado la cosa, ¿no? Desde la conquista de América. Pues en el Sáhara estaba totalmente, o sea, había muchos capellanes militares, bueno, y civiles, ¿no? Pero eran solamente para atender a la población y a los soldados. Los españoles peninsulares. Que esto hay que dejarlo bien claro, que aunque se me va, pero eran españoles y tenían un documento nacional de identidad. Es cierto que con una diferencia, porque arriba ponía Sáhara español, pero eran... color rojo, un poquito, sí. Sí. Lo voy a buscar para que la gente lo vea. Pues sí. Vamos ya conocemos un poco quién vigilaba esto. Pues, bueno, habría que hacer casi un programa especial de todas las unidades de la Legión y tal, pero vamos a ir a... Sí, no, por supuesto. Yo la Legión no, estamos hablando de tropas, la Legión también merece uno o más programas. Sí. Desde luego. Y incluso unidades de paracaidistas, lo que había. Pues, ¿qué fue la Marcha Verde? Ahí empezamos ya a esta guerra híbrida, ¿no? Esta invasión no violenta, pero sí invasión. Sí. Pues bueno, la Marcha Verde, pues la Marcha Verde, a ver, yo un poco ahí por ordenarlo de alguna forma, ¿no? Bueno, lo recogía un poco. Podemos hablar de los antecedentes, ¿no?, de cómo fueron evolucionando las circunstancias, sobre todo a partir del año 1975, cómo fueron los últimos meses. Luego, cómo fue la propia Marcha Verde, que al final es lo que dio lugar a los acuerdos del Tratado de Madrid, y la entrada, ¿no?, de 350.000 civiles aproximadamente en territorio español, y por fin cómo y en qué fechas nos fuimos del Sáhara. Yo creo, por poner un poco un origen, ¿no?, aunque luego, pues como todo en la vida, todo es una evolución natural, ¿no? Pero de alguna forma, yo creo que la caja de Pandora se abrió la caja de Pandora con la Declaración 1415, que esta fue la que estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconociendo el derecho a la independencia de los países y todos los pueblos coloniales, ¿no? Tenemos que recordar que en octubre del año 1968 se había producido la independencia de Guinea Ecuatorial de España,
precisamente como parte de ese proceso de descolonización, y además había sido de manera bastante satisfactoria, ¿no? Los españoles habían ido ahí sin demasiados problemas, había habido un referéndum, es verdad que luego al poco tiempo hubo un golpe de Estado, por supuesto, pero bueno, incluso durante un tiempo se mantuvieron pues empresarios españoles, civiles españoles, cosa que no ocurrió en el Sáhara, ¿no? Y bueno, y la independencia de Guinea Ecuatorial también fue muy importante, ¿no? Recordemos que estamos ahí desde 1926 con Alfonso XIII, ¿no? Bueno, en fin, un poco. El que quiera conocer la historia de Guinea Ecuatorial, tengo creo que dos o tres programas sobre ella, o sea que busquen en Belunartis Guinea Ecuatorial y... Qué bueno, sí, desde luego. Sí, a ver, tiene semejanzas, pero bueno, quizá yo creo responden a momentos históricos diferentes, ¿no? Y a momentos políticos sobre todo, ¿no? Sí. Luego llegamos a diciembre de 1969, ¿no? Yo un poco hablaba antes de la unión, porque es verdad, ¿no? Y la afinidad que había entre la población saharaui o las distintas fracciones y los propios españoles, ¿no? Yo creo que sí que había un sentimiento de una cierta hermandad, ¿no? Si se me permite. ¿Qué pasaba? Que, bueno, pues la juventud pues siempre tira para adelante y poco a poco se fue politizando. En diciembre de 1969 nació el movimiento de vanguardia para la liberación del Sáhara con un estudiante, ¿no? Que vivía entre el Cairo y Damasco, que se llama Basiri. Y fue el primer movimiento independentista que quería un territorio saharaui para los saharauis. Sus miembros eran pues trabajadores de las minas, de la construcción, y ya empezó a haber soldados y suboficiales de la agrupación de tropas nómadas, incluso algunos policías, o sea, quiero decir, de allí, ¿no? Del territorio, de la policía territorial, funcionarios al servicio de administración española e incluso unos pocos chius. En junio del año, siguiendo un poco, lo digo por seguir un poquito el orden cronológico, ¿no? Porque yo creo que nos va a centrar mejor, ¿no? En junio de 1970 hubo un acontecimiento pues, muy importante, que fue lo que se llamó el levantamiento de Zemla. Fue la primera manifestación formalmente constituida, en este caso por Basiri, ¿no? Por el movimiento para la liberación de Sáhara, el antecedente del Frente Polisario, y se convocó una manifestación bastante importante en el Ayun, en una esplanada que se llama así, ¿no? La esplanada de Zemla, por eso se llama el levantamiento de Zemla. ¿Qué pasó? Que fue transcurriendo el día, bueno, pues en aquel momento las autoridades quisieron disolver la manifestación, ¿no? Porque estaban viendo que se les iba de las manos y una compañía del tercer tercio acudió con la orden de disolverla. Fueron recibidos con palos y piedras. Los legionarios, que su función no es, pues, o sea, gestionar multitudes, ¿no? Pues un trabajo más de la policía, respondieron, se produjo una desbandada general y, bueno, pues el informe oficial, aunque posiblemente fueran algunos más, habló de 2 muertos y 20 heridos. A los pocos días, Basiri desapareció, ¿vale? Desapareció, bueno, quiero decir que en extrañas circunstancias, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. La situación se iba complicando y ¿qué pasa? Un tema que tú comentabas al principio, que fue los 2 intentos de golpes de Estado contra Jasón II. Hubo más, pero los 2 más sonados fueron, por una parte, el asalto militar a su palacio de verano, ¿no? Cuando estaba haciendo su 42 cumpleaños, ¿no? Estaban en una playa, la playa de Esgirat, y bueno, y fue una matanza, ¿no? Ellos se refugiaron en los cuartos de baño, tal, pero bueno, no tengo ahora mismo las cifras, pero murieron bastantes personas, muchos de ellos altos funcionarios, varios ministros, y como digo, pues Hassan II estuvo a punto de morir. Pero no solo eso, sino que al año siguiente, en agosto del año 1972, 6 cazas le ametrallaron al Boeing en que volaba en pleno vuelo. Y solamente sobrevivió porque, bueno, se hizo pasar por muerto, dijeron que estaba fallecido y, bueno, pues al final salvó la vida, ¿no? Ahí justo, bueno, te interrumpo, pero... Se iba complicando. Sí, pero ahí tengo yo un programa del año 2015 ya. Me dedicaba yo a hablar de este tema, sobre los 2 atentados de Hassan. El primero, como muy bien dices, es el del Palacio, la academia, los cadetes de la Academia de Suboficiales que atacan en su palacio. Y después está el de los
cazas, los Northrop F-5, que intentaron interceptar su avión real, ¿no? Y ahí lo cuento todo. El que quiera verlo, pues en Bellum Artis, el blog, que es escrito, Bellum Artis, historiamilitar.blogspot.com, cuento la relación de estos dos atentados con la Marcha Verde, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante entender que nada en la historia es sin querer, ¿no? Todo hay conexiones, ¿no? Un rey que pierde fuerza, siempre le viene bien algo que celebrar, ¿no? Y yo siempre cuento, ahora hago una especie de interludio, ¿no? Una mezcla. Su padre unificó el Sáhara, lo independizó, él anexionó el Sáhara, ¿no? Hassan, y su hijo quiso hacer algo que pudo ser lo de Perejil y le salió mal, ¿no? A partir de ese momento tiene que hacer algo que puede ser hacer que oficialmente el Sáhara sea marroquí. Lo digo por la importancia que tiene en la política internacional de Marruecos los acuerdos de Abraham con Israel y Estados Unidos y el cambio de la política española, que tiene que ver un poco con las críticas que le puedan surgir internamente a un soberano. Todo lo que tenga que ver con mejorar su imagen le sirve. En este caso a Hassan, después de los atentados, y la lucha contra los laicistas o más bien, socialistas que había en el ejército con conexión con Argelia y con otros países tipo panarabistas, ¿no? Le venía muy bien, digamos, demostrar su fuerza, ¿no? Y eso es la Marcha Verde. Comenzamos aquí, en estos dos atentados, y podemos conectarlo con otro atentado, ¿no? Que me pasas tú también en tu PowerPoint, que es el atentado, la Operación Ogro contra Carrero Blanco, ¿no? Puede ser un momento de debilidad, ¿no? del régimen. Sí, es que lo decía antes, o sea, es verdad que hay muchos momentos, ¿no? Bueno, luego la propia constitución, ¿no? Del Frente Polisario en abril del año 1973, el primer atentado que comentábamos al principio, ¿no? Cuando Brahim Gali atacó el puesto de Yanguet Quesat, que fue el primer atentado, ¿no? Y luego a partir de ahí, en los años 1973 y 1974, hubo hostigamientos constantes, ¿no? Tanto a patrullas de la Policía Territorial como de tropas nómadas, y luego también a la mina de Fosbucrá, ¿no? No lo olvidemos, muy importante, ¿no? Que llegaba hasta el embarcadero de Cabeza de Playa, ¿no? Pero sí, el asesinato de Carrero Blanco. Lo señalo por lo siguiente. Vamos a ver, Carrero Blanco, dentro del régimen de Franco, era, como digo, el principal defensor de continuar en el Sáhara. Con lo cual, su asesinato, bueno, no hay que atender a teorías conspiranoicas, ¿no? Pero bueno, el día antes del atentado había recibido a Henry Kissinger, ETA, que es verdad que fue el autor material, ¿no? Pues usó C4, que estamos hablando de un explosivo militar, que en aquel momento no era tan frecuente. La cercanía de la embajada de USA, cuando los miembros de ETA estuvieron varios meses dejando escapar, ¿no? A los autobuses, haciendo la vigilancia. Y luego, no lo olvidemos, también muy importante que el propio Carrero Blanco, en octubre de 1973, tomó una decisión inédita, que fue no autorizar el uso de las bases estadounidenses en la guerra de Yom Kippur, ¿vale? Que fue, con lo cual eso, junto con la Revolución de los Claveles, bueno, en fin, Carrero Blanco era una persona que desde luego no era bien percibida por los americanos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, como decíamos, pues está también, por no detenernos demasiado, la Operación Barrido, ¿no? Que tuvo con la finalidad de eliminar las bandas polisarias, ¿no? Que habían extendido su radio de acción, y como decía, pues desde 1974 y 1975 se multiplicaron los ataques contra puestos y patrullas españolas, ¿no? Estamos ya en el año 1974 y entra en juego, pues, un personaje que también tuvo un papel muy significado en todo esto, que fue Jaime de Piniés, era el embajador español ante la ONU, y que anunció la intención del gobierno español de celebrar un referéndum dentro de los 6 primeros meses de 1975, ¿vale? Sí, claro, esto era muy, muy importante, ¿no? Porque ya, como digo, Carrero estaba desaparecido, pues Franco poco a poco ya cada vez participaba menos, y al final el régimen se dio cuenta que junto con la presión de la ONU había que hacer algo, y al final esto se anunció, ¿vale? Es cierto que luego el censo, porque el tema del censo ha sido también fundamental en todo, un avatar
fundamental en todo esto, pero ya el gobierno marroquí, claro, se dio cuenta que si se llegaba a realizar ese referéndum, claramente el pueblo saharaui no iba a elegir integrarse en Marruecos, sino que iba a querer un Estado independiente. Y luego todo esto con el papel que estaba jugando la Unión Soviética. Claro, desde hace muchos años Estados Unidos iba a decir se encamaba, no sé si está bien dicho, bueno, está bien dicho, pero no sé si debería decirlo, con todo el que fuera anticomunista, ¿no? En el mundo, con lo cual, claro, lo que desde luego no quería era tener, bueno, pues un régimen muy relacionado con Argelia y por tanto prosoviético, en aquel momento al menos, que tuviera conexión con el mar e incluso, o sea, Estados Unidos, quiero decir que no quería, e incluso que pudiera abrirse una base naval, por ejemplo, rusa, estoy hablando, en un puerto saharaui. Con lo cual, esto hizo, el tema del referéndum, que la posición de España poco a poco cada vez fue pues, más insegura e inestable. Y es verdad que el gobierno español dijo que la soberanía del territorio debía hacerse de la forma que mejor conviniera a los habitantes, pero estaba claro que, bueno, ni Marruecos ni Estados Unidos pues estaba por la labor, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y luego, claro, después hay que añadir otro elemento, que es Argelia, que en ese momento y ahora, bueno, no está en la esfera, ¿no? del occidente, Estados Unidos, OTAN, sino en aquel momento cerca de la Unión Soviética y ahora de Rusia, claro. Se temía en gran parte que tuviese una salida al mar, al océano Atlántico, a través del Sáhara. Eso es, claro. Y luego, bueno, y no hemos hablado también del tema en fin, de la bomba atómica, ¿no? Que empezó a construir España y que hablaba. A ver, claro, ese tema tema es también, no, es que no quiero parecer, he dicho que no quiero parecer conspiranoico, pero no, era un proyecto. De hecho, el proyecto Islero, ¿no? Llegaron al Tajo, o sea, hablamos del proyecto Islero, ¿no? Sí. Vale, el proyecto Islero, mucha gente lo asocia a Carrero Blanco e incluso yo tengo un programa sobre el 23F con Borja y hablamos, Borja Montaño, hablamos sobre la posible vinculación del proyecto de Adolfo Suárez de seguir con Islero, también con el 23F. Es decir, hay muchas conspiraciones las que queramos y más, pero bueno, ya no voy a intentar hablar de ello porque ya me desmonetizaron, me quitaron un programa entero por hablar de rumores y yo ya casi tengo miedo a abrir la boca. Pero no, por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero pero sí que lo de Islero siempre se habló, sí. Sí, no, y lo que sí que es cierto es que el Sáhara era el lugar ideal para pruebas atómicas, ¿eh? O sea, bueno, igual que ha hecho Francia en los igual que Francia, por ejemplo, cuando se independizó Argelia, la zona sur donde se hacían las pruebas nucleares, durante un tiempo siguió en manos de Francia, pese a estar ya independizada Argelia. O sea, eso es... Claro, ese era otro de los temas, ¿no? Que Estados Unidos tampoco quería sí. Bueno, pues estaba dispuesto a permitir, ¿no? Y nos vamos a muere Carrero Blanco y empiezan también un año después a haber problemas, ¿no? Porque ya hay también ataques, ¿no? El primer gran ataque ya en el 75, ¿no? A unas patrullas, ¿no? Pedro y Domingo. Eso es, sí. Yo creo que fue ya definitivamente el punto de no retorno, ¿no? Porque, fue en un atentado, 2 atentados realmente, en el mayo de 1975, que, bueno, por las propias unidades que estaban de los nativos de las patrullas, ¿no? Se levantaron contra sus oficiales y en primer lugar secuestraron a la patrulla de tropas nómadas Domingo, eso fue 9 de mayo, ¿no? Creo recordar, y luego un par de días después la patrulla Domingo, que fue un poco a ver qué es lo que estaba pasando, también fue hecha prisionera por los propios integrantes, ¿no? de esa patrulla. Y de hecho, durante su captura, ¿no? Pues unos días después, uno de los españoles, Ángel del Moral, fue muerto y varios fueron heridos de bala. Con lo cual, bueno, pues como digo, a ver, era gente... ¿no? Que como decía un poco, pues militares con los que he hablado, ¿no? Joder, eran gente que los habían formado ellos, que estaban nomadeando por el desierto durante meses contra ellos, con lo cual de repente que aquello pasara, más allá del tema, o sea, quiero decir, del acto terrorista, ¿no? Por supuesto, pero esa quiebra de confianza fue absoluta, ¿no? Y de hecho, a partir de ese momento se empezaron a dar instrucciones para licenciar
a los saharauis que pertenecían a las tropas nómadas. Estos soldados, ¿no? O los oficiales que estaban, es verdad que fueron puestos en libertad, ¿no? En septiembre en la embajada de España en Argel. Y otro tema que también dolió mucho, y dolió mucho entre la oficialidad, entre los mandos, fue que todos ellos relataron malos tratos físicos y psicológicos. Con lo cual, ahí ya había llegado Gómez de Salazar, ¿no? El Federico Gómez de Salazar, y en ese momento ordenó desarmar y licenciar a todos aquellos nativos que fueran sospechosos de connivencia con el Polisario, ¿no? Y luego ya, pues, por cerrar el capítulo del Polisario, en junio de 1975 fue su último ataque, ¿no? Que fue al puesto de Guelta, y que también tuvo una repercusión muy grande porque consiguieron apoderarse de todo el poblado con la guarnición, ¿no? Que luego, bueno, fue recuperado también por nómadas al muy poco tiempo, pero psicológicamente también afectó bastante. Sí. Pues hablando de que cosas que afectaron, ¿no?, a España en octubre, un poco antes de ahora, ¿no? Estamos ahora justo en noviembre, un poco antes, en octubre, de que se produjese la Marcha Verde, España había ya, bueno, dado pruebas de que iba hacia la autonomía, hacia la autodeterminación. Ya había aprobado un parlamento, cuando en España casi no había parlamento. Ahí había un parlamento, es cierto, pero en el Sáhara había casi unas votaciones y se estaba dando los pasos, ¿no? Y España insistía en esos pasos. Incluso, bueno, el Tribunal de la Haya hay también sobre un dictamen a favor de España, sobre cómo está haciendo los pasos de la descolonización. Sí. Y claro, ahí todo se produce, incluso una visita del príncipe Juan Carlos, ¿no? El futuro rey Juan Carlos, al Sáhara también, para dar un poco pistas, ¿no?, de ese proceso de salida, que iba a ser negociada en el fondo para que siguiesen vinculados a España de alguna manera, ¿no? Cosa que no se pudo realizar. Pero claro, todo esto se ve entorpecido de repente, ¿no? Por esa visita de los representantes de las Naciones Unidas, ¿no? Y las protestas del Frente Polisario, ¿no? Sí, pero fíjate, ¿no? Como veíamos antes, cómo lo anunció la prensa española, ¿no? La resolución del Tribunal de la Haya 16 de octubre. Decían que el Tribunal de la Haya daba la razón a España. Y es verdad que se la daba, ¿no? Porque dijeron que no existía ningún vínculo de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental, por una parte, y el Reino de Marruecos. Esto es importante porque lo que decía Marruecos es que ese territorio era suyo históricamente y tenía que volver a Marruecos, pero la Haya lo que dijo, no, ese territorio no era de Marruecos y por tanto es de los que viven ahí. Eso es, y por lo tanto era necesario que se pronunciara, que hubiera un referéndum de autodeterminación, que luego, por eso hablábamos antes de la misión de la ONU que sigue ahí. O sea, claro, de autodeterminación o de seguir con España. Por supuesto. Claro, que es importante esto, que a lo mejor votarían. Bueno, no creo. No hubiera sido probable, no era probable. Tal como se desarrollan los acontecimientos, Pero podrían. O sea, decir, esto es importante, que en una autodeterminación hay las dos preguntas. Todo el mundo insiste que es el sí, no, y también puede ser el no. Desde luego. En este caso, la realidad es que hubiese sido. Claro, pero aquí fue donde fue la verdadera maniobra, ¿no?, de Hassan. Porque, bueno, vemos esa portada y dice, joder, el Tribunal de la Haya da razón de España. O sea, realmente, tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores como en el Gobierno General de la IUN, pues, cuando lo leyeron, pues fueron absolutamente felices, ¿no? Estaba ya todo solucionado. ¿Qué pasó? Que Hassan II, esa misma tarde, ¿vale?, dio una conferencia de prensa, públicamente a todo el territorio, diciendo que la sentencia decía exactamente lo contrario, ¿vale? Exactamente lo contrario. De hecho, incluso, se puede ver que se habían extractado párrafos enteros, ¿no? Y lo que decía era que la Corte Internacional había afirmado que sí existían vínculos jurídicos y que existía una sumisión, es el término que se utilizaba, entre la población del Sáhara y el Reino de Marruecos, silenciándose todo lo demás. Y que, por tanto, como le habían dado la razón, él mismo se iba a poner al frente, que luego no se puso al frente, ¿no? Pero bueno, que él mismo se iba a poner al frente de una manifestación pacífica, lo que comentábamos al principio, que, pues de alguna forma obligara a los españoles a abandonar el territorio y, pues bueno, este referéndum
no llevarlo, no llevarlo a cabo. Con lo cual, a partir de ese momento, pues ellos ya, las cartas estaban ya sobre la mesa. Aquí también muy importante lo que comentaba antes, ¿no? El papel de Kissinger en todo esto, ¿no? Y el famoso telegrama de Laisa podrá andar perfectamente, que antes no recordaba, Laisa podrá andar perfectamente dentro de 2 meses. Como digo, Laisa era la Marcha Verde. Él la ayudará en todo. O sea, está claro que no es que la autorizaron, es que la organizaron. Bueno, la organizaron incluso, yo ya no sé si esto es un rumor o no, pero vamos, hay bastantes datos de que incluso se organizó en un gabinete de estudios estratégicos en Londres con financiación de Arabia Saudita. O sea, tengamos en cuenta que la Marcha Verde fue una operación brutal de logística, de muchísimos órdenes. O sea, estamos hablando de 350.000 participantes que fueron trasladados desde todos los puntos del Reino de Marruecos. Primero fueron hasta Marrakech, en el sur del reino, luego a Agadir y luego a Tarfaya. O sea, se llegaron a movilizar prácticamente 8.000 camiones. Estamos hablando de comida, estamos hablando de médicos, estamos hablando de prensa, ¿no? La operación logística, desde luego, bueno, yo no puedo decir que la organizó, pero desde luego lo que sí que no se puede decir es que no se improvisó. Esto es así, ¿no? Y bueno, pues según fue pasando eso, ya llegamos pues a los últimos días, ¿no? Que ya Hassan vuelve a decir, vuelve a dar otra conferencia, ¿no? O sea, quiero decir, que sale ante sus ciudadanos y dice que al día siguiente comenzarían la Marcha Verde, ¿no? Estamos hablando del día 5. Y bueno, pues todas esas civiles, ¿no? Esos 350.000 participantes y aproximadamente, porque entre la multitud también se calcula que unos 25.000 miembros de las fuerzas marroquíes, o sea, no iban tampoco, se suponía que para proteger a la población, un eufemismo bastante llamativo, ¿no? O sea, iban dentro de la multitud precisamente para protegerlos. ¿Para protegerlos de quién? Pues se supone que de los españoles, ¿no? Y entonces ya, pues, bueno, sí, esto, ¿no? Sí, la prensa en aquellos momentos, pues fue bastante, por eso lo ponía, ¿no? La anterior dice, Marruecos amenaza de guerra a España. Y efectivamente, a través de un eufemismo, así era, ¿no? No, es una guerra híbrida. Claro. Y luego, bueno, pues se vendía un poco el tema de la firmeza española, ¿no? En aquel momento, la verdad que también esto por eso lo he querido poner, ¿no? Porque ver los recortes de prensa con el paso del tiempo, ¿no? Cómo van cambiando las posiciones, ¿no? Dice, no penetrará 1 metro, dice Gómez de Salazar. Dice, bueno, no penetró 1 metro, penetró 10 kilómetros, prácticamente, ¿no? Y el día 6, pues a las 10:30 de la mañana, pues fue el momento que los primeros voluntarios, ¿no? En una maniobra perfectamente organizada, como estamos hablando, pues cortaron la alambrada y rebasaron la línea de demarcación, adentrándose pues en territorio español, ¿no? En un puesto que estaba abandonado, que era el puesto de Ta, ¿no? Y bueno, es verdad que luego en los días anteriores el regimiento de zapadores había sembrado de minas antipersona, creo que fueron alrededor de 60.000 minas, eso sí, perfectamente señalizadas con carteles en español y en árabe dentro del propio territorio español para que la multitud pues no siguiera avanzando, ¿no? Bueno, pues mientras todo esto pasaba, se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU, y Hassan pues iba siendo todo desde su palacio de Agadir, ¿no? No, él no iba a andar, ¿no? Bueno, no lo sé. No, él decía, se tenía que reservar, ¿no? Y bueno, y luego el frente pues fue casi ahí esa foto es también bastante clara, ¿no? Pues las fuerzas desembarcando y un frente que llegó a ser de entre 600 y 1.000 metros. Es verdad que se dijo que es también conocido, ¿no? Que se había pactado que esta marcha entrara en territorio, que avanzara 2 kilómetros, avanzaron más y que luego se retirara. Sin embargo, estuviera 1 o 2 días y luego se retirara. Sin embargo, seguimos en el día 6 y ese mismo día 6 el ministro marroquí presentó un ultimátum al embajador español, diciendo que la marcha proseguiría aunque se produjeran bajas
¿vale? Y que además intervendrían, caso de querer evitarlo, las Fuerzas Armadas Reales marroquíes. Con lo cual, pues prácticamente yo declararía, yo equivalía pues prácticamente a una declaración de guerra, ¿no? Y bueno, pues que es verdad que, estamos hablando de un poco en el plano político, ¿no? ¿Qué pasaba en el plano militar? Plano militar estaban las minas, se habían desplegado las agrupaciones tácticas Lince y Gacela, ¿no? Esta información está sacada de un informe del Ministerio de Defensa, ¿no? Del año 2006, y había una tercera en retaguardia. Cada una tenía una bandera de legión y además un grupo de ligero de caballería para reforzar posibles contraataques. Había un grupo de artillería autopropulsado, un batallón de carros medios, ¿no? Que garantizaban, que es verdad que había problemas de suministro de combustible, pero para un plazo de 6 días tenían las fuerzas prácticamente... De hecho, el Gómez de Salazar, unos años después, dijo que ellos no tenían ningún tipo de duda de que en caso de confrontación, tenían... luego la retaguardia también estaba perfectamente asegurada. Tengamos en cuenta que detrás estaba Canarias, con lo cual la línea de suministros, aquí no iba a pasar lo que pasó en la Anual, que se cortó la cadena de suministros. No, claro, aquí el problema que tienes es cómo planteas o cómo disparas a columnas humanas de civiles, ¿no? Es decir, aunque dentro vayan militares, es decir, es verdad que una vez que militares van entre civiles usándolos como escudos, el que comete el crimen de guerra es el que usa a los civiles como escudo, ¿no? Pero la verdad sí, por supuesto. No, yo simplemente digo, que estaba, que la posición defensiva... Sí, que podían defenderlo, eso no tengo dudas ninguna. Que estaba muy asegurada, o sea, era un sistema conservador, ¿no? Yo diría, pero absolutamente sólido, ¿no? En fin, en todo caso, pues oye, al final, por unos motivos o por otros, ¿no? Juan Carlos I, Franco estaba muriendo, como decíamos antes, Carlos Arias Navarro, desde luego, su máximo objetivo era que no se produjera ningún tipo de derramamiento y, pues se acordó con Hassan, ¿no? Y con el ministro, con los ministros marroquíes, que se retirara la Marcha Verde y finalmente el 14 de noviembre, fíjate, no habían pasado ni 7 días, ¿no? Desde la entrada en el territorio, se firmó ya el acuerdo tripartito por el cual se cedía, pese a lo que se había ido diciendo, es decir, pese a lo que estaba todavía defendiendo Jaime de Piniés en la ONU, ¿vale? Que dicen, él mismo lo ha dicho, ¿no? Que fue el último a enterarse, pese a lo que se estaba, pues el ejército, ¿no? El propio Gómez de Salazar, la información limitada que tenía, pero pues adelantaron a todos por la derecha y, como digo, el 14 de noviembre se firmó el acuerdo tripartito por el cual se cedía la administración a Marruecos y Mauritania y 4 días después, el día 18, se aprobó la ley de descolonización. Horas después, el día 20, pues Franco murió, ¿no? Y ese acuerdo tripartito, sí, vamos a ver, sí, esta también, esta viñeta de Forges, ¿no? Joder, la verdad es que cuando la he encontrado en fin, te conmueve, ¿no? Un poco, pues viene a representar eso, ¿no? Como el ejército, ¿no? Estaba en una posición realmente muy delicada, ¿no? En la operación. Lo que había dicho el propio, en aquel momento, príncipe Juan Carlos, ¿no? Que su máximo objetivo era salvaguardar la integridad y el honor del ejército. Posiblemente, es un tema ya, el concepto de honor es un poco más subjetivo, ¿no? Pero pero claro, es que el honor, claro, si el ejército por un lado no hace nada, pierde el honor, pero si hace algo matando a civiles, claro, el honor del ejército español para el resto del mundo sería muy... Claro, es que, a ver, la jugada es perfecta, ¿eh? No, estuvo realmente, fue una operación geopolítica. Y muy imitable. Ya por eso yo titulo Guerra Híbrida en el desierto, porque esto es del siglo XX, pero en el XXI vamos a asistir a cosas de estas muy a diario. No. Ya asistimos. Sí, desde luego. Y luego, en fin, luego ya podemos hablar, ¿no? Pues del acuerdo ese tripartito, ¿no? Un poco los puntos que contenían. Este era un poco lo que comentaba antes, ¿no? Claro, como no seguimos por el pollo, me estoy liando. Sí, perdóname. La operación Marabunta... la retirada, ¿no?
Sí, era la Eso. operación un poco de Sí, despliegue. pero bueno, sigue con el otro y ya Sí, no, después- no, es un poco lo que iba diciendo, ¿no? Por ir, tampoco quería consumir demasiado tiempo, ¿no? La operación Marabunta era la operación que estaba diseñada ¿no? Sobre todo de cierre defensivo de la población, o sea, de la defensa, sobre todo en las poblaciones y especialmente en el Ayun, ¿no? Cómo se fueron desplegando las diferentes banderas de la Legión, las banderas de paracaidista, los carros que montaba antes y el grupo de artillería autopropulsado, ¿no? Y era eso, ¿no? La operación Marabunta y luego, bueno, pues ahora comentaremos la operación Golondrina, ¿no? Que también se puso en marcha y que fue la evacuación del territorio, ¿no? Pero bueno, lo que te estaba comentando, sí, precisamente esto, ¿no? Que el 14 de noviembre, bueno, ahí vemos a Carlos Arias, ¿no? Con el primer ministro marroquín, con Osman, y estaban también los embajadores de Marruecos, de Mauritania, y el ministro de Gobernación, que está detrás, no se le ve casi, ¿no? Y bueno, pues ahí lo que se reconocía de alguna forma, ¿no? Para salvar un poco la cara, ¿no? Se reconoció un derecho a la navegación de 800 barcos durante 2 décadas, previo pago de un canon. Y luego, respecto a las explotaciones de fosfatos, que fosfatos de Bucra pertenecía al INI. Sí, sí. Bueno, Ahí pues se había invertido en la línea famosa esta de fosfatos, para sacar los fosfatos por una cinta sin fin, ¿no? eso es, claro, sí, que se había construido para llevar A otros. el fosfato y bueno, pues también por esos acuerdos España cedió el 65% de la empresa minera a Marruecos, que luego, pues al poco tiempo del 65 se pasó al 100%. Sí, sí. Pues yo digo que la construyó para otros. Sí, bueno. Y una vez hecho eso, pues la operación Golondrina, que fue ya lo que fue la evacuación y la retirada tanto de los civiles como de todas las tropas, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 25.000 personas y además pues fue una operación, bueno, pues un poco como todas las descolonizaciones, que es verdad que fue bueno, totalmente pacífica, pero bueno, un poco algunos lo han llamado el Saigón, ¿no? O el Afganistán español, porque los soldados españoles salían por un lado y los ocupantes entrando. Lo que pasa es que en aquel momento pues no había casi medios de comunicación para contarlo, ¿no? Y concretamente dentro de esta operación Golondrina, ¿no? Un poco como el ave, ¿no? Que sale volando, ¿no? Que incluso se desenterraron los cadáveres, ¿no? de los cementerios que estaban allí, se llevaron casi todos ellos a Canarias. Pues finalmente, el 20 de diciembre, abandonó la ciudad la última compañía de Legión y el día 30 de noviembre, el último contingente europeo de la ATN partió a bordo de 2 barcos, ¿no? Y ese fue el fin, ¿no? De la agrupación de tropas nómadas, porque realmente por su especificidad no hubo ninguna otra unidad del ejército que recogiera esas tradiciones, ¿no? Sí, sí. Lo que O estamos sea que viendo... los regulares de Ceuta, los regulares sí siguen en Ceuta y Melilla, pero las tropas nómadas desaparecieron como tal. Eso es. Un poco también el pequeño homenaje, ¿no? Humildemente que hago, bueno, pues es un poco eso, ¿no? Y ya por último, pues el 28 de febrero, una vez habían abandonado las tropas militares, se arrió esa es la azotea del gobierno general, en el Ayun, y se arrió por última vez la bandera española. España lleva 95 años, ¿no? Por no contar antes Sí. en Marruecos. No estamos hablando de 10 años, 95 años. El que quiera ver un poco más sobre esto, tengo varios programas sobre el Sáhara. El último que estoy haciendo es una serie que se llama Arde el Desierto, con Juan Pastrana, y hicimos uno primero sobre el contexto de la guerra del Izni-Sáhara, y en el segundo programa hablamos de los combates en el Sáhara. Y el tercer programa, cuando lo hagamos, va a ser centrado en el Izni. Lo digo para el que quiera ver un poco más sobre la historia del Sáhara español, y después tengo otro programa, bueno, buscáis Sáhara Bellum Artis y os saldrán varios, incluso de geopolítica. Pues tenemos ya... Es apasionante la historia, yo creo que de España en Marruecos, y bueno, yo creo que la tenemos injustamente olvidada, no solamente por los militares, sino porque, bueno, se hicieron muchas cosas buenas y también malas, ¿no? Faltaría más,
pero bueno, no sé. Somos poco de recordar Sí. en nuestra piel de toro. Pues tenemos aquí tu libro, Manuel Fresno, tu nombre, que tienes una cuenta en Instagram, en Twitter, tienes aquí todo, en Facebook, perdona, y Sáhara, publicado por Almusara. El que quiera, que se anime a leer el libro. Yo siempre pongo en la descripción de todos los programas un link de compra en Amazon. Solo lo pongo por una sencilla razón. Si sois de comprar en Amazon, yo prefiero que compréis en vuestra librería favorita, pero si vais a comprar en Amazon, por favor, hacerlo a través del enlace que yo os pongo, porque así me ayudáis a mí, ayudáis a la multinacional, pero también a mí. Y ahora vamos al turno, Manuel, si quieres, de preguntas. ¿O hay algo más que tengas que añadir? Porque claro, lo que viene a partir de este momento ya es el problema, ¿no? Que sería para hacer otro programa sobre el estatus actual, ¿no? Del Sáhara, ¿no? Sí, bueno, de hecho, un poco también la novela lo toca, ¿no? Porque la protagonista saharaui, que se llama Zaina, ¿no? Que es la saharaui, que es de Ribat, de la cual se enamora el Carlos, ¿no? El que está en la ATN. Pues luego ellos también llegan a Tinduf, ¿no? Y ahí me quedo, ¿no? Con lo cual hay un capítulo que cuenta pues ese peregrinar, ¿no? Desde hasta marzo de 1976 de los saharauis por el desierto, ¿no? Incluso, bueno, el tema de, hubo también aquí bombardeos, ¿no? Con napalm y fósforo blanco en el campamento de Umdreiga. Pero bueno, como dices tú, esa ya es otra parte de la historia también pues muy trágica, ¿no? Sí. Pues sí, oye, nada, encantado. Sí. Pues vamos a qué preguntas nos deja el público, Manuel. Que estás ahí congelado la imagen y para hacer una foto. Yo, pues lo siento mucho, pero vamos, ya os oigo perfectamente. Sí. No, el sonido perfecto. Eso sin duda, está muy bien, que es lo importante al final. Pues vamos a las preguntas. Si Franco se hubiera retirado en los 60, ¿se habría podido salvar el Sáhara? Si la respuesta es sí, ¿se le habría dado el estatus especial o sería una comunidad autónoma como Madrid o Extremadura? A ver, aquí el tema es que en el 60, yo creo que, desde mi punto de vista, ese territorio a lo mejor era muy complejo convertirlo en una autonomía por el hecho de que la población mayoritariamente no quería seguir siendo española. Es decir, es un tema complejo. Pero el estatus de autonomía sí que se le podía haber dado perfectamente porque era una provincia. O sea, sí. Bueno, en el 60 quizás sí, la pregunta no está mal tirada. Es que él evolucionó muy rápido. Es que la situación en el año 70 a partir del 70 y en los años 60 no era la misma. Quizá que fue como en Guinea Ecuatorial, que fue todo muy rápido también. Sí, o sea, quiero decir que la población fue evolucionando. Yo diría, bueno, estamos haciendo historia ficción, ¿no? Pero yo creo que si hubiera habido un referéndum en el año 60, posiblemente hubieran votado a favor del mantenimiento, que por cierto en Guinea también pasó, ¿eh? En Guinea, cuando hicieron el referéndum, el 40% de los guineanos votaron a favor de permanecer en España, el 40%, cuando la propia España estaba haciendo tal para irse. Entonces, bueno, nunca lo sabremos. Sí. Pues yo no sé, a día de hoy quiero haber salido mejor. Sí. Pero viendo la situación que tienen, que es decir, ya no tienen nadie casi que les defienda. Es decir, ahora ni el gobierno de España nos dijo por qué, yo no sé por qué. El gobierno de España, de repente, ya dice que, bueno, que es el Sáhara, que bueno, que ya es casi de Marruecos ya para ellos dado, ¿no? Y todavía nos contó el por qué, ¿no? Porque ese cambio en España. Eso me lo dejo para el programa de actualidad, que tengo uno sobre el tema. Pues vamos a otra pregunta. Buenas noches, Paco. Con la pérdida del Sáhara perdimos mucho, tanto las minas como el Banco Sahariano. ¿Puede el invitado decirnos algo de las embarcaciones ametralladas por el Frente Polisario en Marruecos? Manuel, ¿marchaste? No. Estaba pensativo, no sabría decirte. Desde luego, los atentados del Polisario sí que fueron, ya lo hemos tratado, ¿no? Desde el año 73, muy numerosos, pero no. Ese dato sí me suena que hubo ataques a barcos, ¿eh? Sí, es posible. En el 85 hubo ataques a barcos también. Ya en el 85, posteriormente. En el 85 estamos hablando. Sí. El Frente Polisario asumió ayer el doble ametrallamiento contra el pesquero El Junquito y la patrullera Togomago. Bueno, esto tiene su lógica en el fondo, ¿no? Porque el Frente Polisario no reconocería esas aguas como aguas marroquíes y por lo tanto estarían
pescando en aguas saharauis sin permiso de la autoridad saharaui, ¿no? Por Algo supuesto. Bueno, pero no estamos. Bueno, el ametrallamiento es otra cosa, ¿no? Pero No, yo digo desde el punto de vista de ellos, no desde el punto de sí, vista no, que pero es que el año pasado, yo no sé si os acordáis, que hubo también un pronunciamiento del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿vale? Por el cual los acuerdos de pesca entre Marruecos y la Unión Europea se declararon ilegales. Claro, porque no es la autoridad competente, claro. Eso es, por un Claro. tema de legitimación activa. Sí. Porque entonces, bueno, esto está claramente abierto, ¿no? Mira, en el 85 también, en junio, murió un marinero, el engrasador del pesquero Andes, José López Pérez. Y también ametaron otro barco, el Peixe do Mar. Fue todo en el 85. Claro, debe ser una época que tenían... desde Mauritania. Lo hacían desde Mauritania, el Frente Polisario. Vamos a más preguntas. No puedo hacer la pregunta en el cuadro azul. No me deja. Pues hazla donde quieras. Le pregunté, importante, ahora donde queráis. Le preguntaría a Manuel Fresno cómo se ha documentado y qué ciudades de las que describen en el libro, muy bien, por cierto, como las de Ayun, ha conocido. Bueno, pues la verdad es que del norte de África conozco casi todo, ¿no? O sea, conozco Tánger, conozco Tetuán, conozco Ceuta, Marrakech, y bueno, la verdad es que como digo, es una zona que me interesa mucho. Y luego la documentación, pues la verdad es que por una parte he hecho como un triple análisis, ¿no? Un análisis político, ¿no? Pues leyendo prácticamente toda la documentación de aquellos días, un análisis un poco más militar, ¿no? Porque yo creo que el movimiento de las que no hemos podido comentar en profundidad, ¿no? Pero un poco el movimiento de tropas, los análisis, las posiciones defensivas, ¿no? Un poco, porque aquí, claro, estamos hablando que el ejército tuvo un papel absolutamente fundamental, y además yo creo que no lo he, y me vas a permitir, aprovecho la pregunta, a remarcarlo un poco, absolutamente heroico, ¿vale? Pero digo heroico en el sentido que yo creo que llegó un momento, o sea, tiene que ser muy, muy complicado vivir aquellos instantes. Con lo cual, porque bueno, mucha parte del ejército, recordemos también que hubo incluso legionarios que se pasaron al Frente Polisario, ¿eh? O sea, esto incluso llegaron a combatir miembros de la Legión con el Frente Polisario. ¿Pero por qué? Porque había un sentimiento de hermandad, pese a que el propio Polisario estaba atentando contra ellos, pero de alguna forma lo veían un poco como suyo. Una cosa justa, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, ese principio de jerarquía que mantuvieron de manera incólume, ¿no? Grabado en mármol hasta el final, tuvieron que ser momentos de muchísima tensión, ¿no? Por eso digo que heroicidad en ese sentido, ¿no? En obedecimiento absolutamente estricto de la jerarquía, aunque no estuvieran de acuerdo, bueno, pues con todo lo que estaba pasando, ¿no? Luego, también esos días que no lo hemos comentado, ¿no? Hubo varios miembros, ¿no? de la Legión y de tropas nómadas que, bueno, incluso quisieron hacer estallar el parador de turismo, ¿vale? O sea, está probado que quisieron poner una bomba porque, como digo, la tensión fue muy grande. No obstante, pues Gómez de Salazar, que era un tío pues con mucho don de gente y que se hacía respetar, pues supo hacerlo hasta el último momento, ¿no? Y luego, bueno, pues también un poco viendo el tema de prensa, los artículos de Pérez Reverte, ¿no? Me hablaba un poco volviendo a la documentación, ¿no? Muy interesante, ¿no? Pérez Reverte tiene en aquel momento, yo creo, si no fue su primera salida al extranjero, debió ser la primera o la segunda, ¿no? Fue el periodista que más artículos hizo y además en un momento que, bueno, que las crónicas se hacían de otra forma. Se metió en el Polisario, se fue al desierto, hubo varios días que estuvo deslocalizado, pensaban que le habían asesinado y tal, y no, estaba en el desierto con el Polisario recabando información, ¿no? Él escribía en Diario Pueblo en aquel momento y, bueno, sus crónicas, que yo las he leído, son interesantísimas, ¿no? Contando, bueno, pues un poco cómo es él, ¿no? También el tema más canalla, ¿no? El cabaret Oasis, ¿no? Que la gente decía era, bueno, pues un cabaret, ¿no? Decían, entonces cuando se cerró el cabaret de Oasis dijeron, bueno, este sí que es el final de España en el Sáhara, ¿no? Porque una vez que cierra esto ya nos podemos creer cualquier cosa. Bueno, como digo, ha sido apasionante, ¿no? Es lo que tiene la novela histórica, que la labor de documentación
disfrutas tanto más que escribiendo. Yo ganas tengo de algún día escribir una novela. Pero bueno, ahora acabo de publicar un libro que tiene que ver... Tú sabes demasiado, hay que saber un poco menos. No. El que quiera leerlo, este libro, La Frontera Norte, el que quiera echar un vistazo a otra frontera española, en una tierra árida, también en el desierto, por ejemplo, de Sinaloa, Sonora, Arizona. Hay también historia de España y de soldados indígenas nativos que se convirtieron en soldados españoles novohispanos, tlaxcaltecos, otomíes, en estas tierras del norte. Lo digo ya que estoy aprovechando de que saco un libro que tiene que ver con soldados y el desierto, que mejor que La Frontera Norte para acompañar al Sáhara, ¿no? Tenemos este comodín, este dueto de libros aquí, para el que quiera echar un vistazo. Para Navidad ya sabéis qué regalar. Uno de los dos libros, o los dos. Pues muy bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta más del público. Y ¿cuál es tu proceso o su proceso para escribir una novela o algún consejo? Bueno, vamos a ver, la novela, volvemos a hacer la diferencia, ¿no? Entre novela histórica y otro tipo de novela, ¿no? La novela histórica, que es lo que yo, pues me atrae más, la labor de documentación es fundamental, ¿no? Me preguntaban el otro día si yo era más escritor de mapa o de brújula, ¿no? Quiere decir que si soy más de planificación o, bueno, te dejas un poco más llevar, bueno, pues como dicen, ¿no? Que los personajes vayan cobrando vida. Yo creo que la novela histórica, la labor de planificación es muy importante, ¿no? Tener claro qué quieres transmitir y luego además... o sea, hay que contar la historia, ¿no? Porque también el que se acerca a este tipo de novelas es lo que quiere, pero de manera amena. Es importante que los personajes, bueno, o sea, que se vea que estás contando una historia, pero que no se note demasiado, ¿no? Que los personajes hablen por sí mismos, que tengan conflicto, y bueno, un poco eso. Que vayan tomando poco a poco el control de la novela, pero sin despistarnos del objetivo principal. Hay una pregunta que más o menos la hablamos, bueno, la hablaste en un momento ya, que es cuántas etnias había en el Sáhara español. Aquí tenemos el mapa que lo pusimos al principio con algunas de las etnias más importantes o tribus. Sí. Y cómo eran. Eran las tribus, bueno, es que son muy difíciles. El Ribat Charg, el Ribat Sahel, Isarkin, Aiz Lansen, Ulat Delin, Tidrarin, Tecnas, Chofars y Arosien, ¿no? Esos son los principios de las tribus, ¿no? Sí, esos son los principales. Más o menos había unas 15 principales, ¿vale? Y bueno, y uno de los motivos de la dificultad de elaborar el censo era pues la multiplicidad de tribus y su carácter nómada, ¿no? Y además había otro tema que también cuando lo cuento muy rápido, ¿no? Porque con esto del censo, el censo también daría para hablar mucho, ¿no? De hecho, Carlos, ¿no? Mi novela, uno de los aciertos que tiene es cómo hacer el tema del censo, ¿no? Porque en aquel momento, ¿no? Bueno, incluso años después, la esclavitud estaba permitida, ¿no? Aparte de la poligamia, ¿no? Con lo cual, claro, si se hacía una pregunta directa, normalmente el censo estaba infracalculado porque no se incluían, lógicamente, a los que trabajan para ellos, ¿no? Entonces, bueno, al final se optó por la denominación de parientes pobres, ¿no? Entonces, ¿ves? Otro eufemismo, ¿no? Bajo la denominación esta de parientes pobres, pues ya, pues cuando iban un poco por las tribus, bueno, pues lo aceptaban un poco más, ¿no? Y es que tener un censo era fundamental. Es fundamental, ha sido la clave de todo. La clave del referéndum está en un censo que esté validado por las autoridades. Allí aterrizaron funcionarios del INI, del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Se hicieron trabajos muy, muy serios, sobre todo al final, pero posiblemente llegaron tarde, ¿no? Pues muchas gracias, Manuel. Yo creo que no hay más preguntas. Bueno, esta la hablamos ya. Es que, claro, son preguntas que ya se hablaron. Si estaba preparado España para vencer al ejército marroquí. Sí. Claramente. Pues incluso, bueno, había planes como, bueno, pues como es la obligación, ¿no? De incluso de llegar hasta Rabat, ¿no? Es cierto que la operación tenía que haber sido muy rápida, porque podía haber habido problemas de suministro, ¿vale? Pero, bueno, España tenía 25.000
soldados desplegados por el Sáhara, desplegados y además en posiciones, en baluartes bastante bien protegidos. Había carros, estaba la legión, había aviación, es decir, yo creo que nunca se hubiera repetido lo de 1921, ¿no? Había pasado mucho tiempo y yo creo que se habían aprendido muy bien las lecciones. Otra cosa hubiera sido el papel de Argelia, el papel de Marruecos, el papel de Estados Unidos. Yo creo que eso nunca estuvo sobre la mesa, pero el ejército hizo lo que tuvo que hacer, que es prepararse para la peor de las eventualidades. Sí, sí. Pues Manuel, muchas gracias. La verdad que fue todo un placer viajar contigo en el tiempo al Sáhara Español y al final del Sáhara Español de una forma en la que la independencia frustrada, ¿no? Como titulamos un programa aquí en Melon Artis de los saharauis, y su anexión y el comienzo de un conflicto entre el Frente Polisario y esta vez Marruecos, que todavía perdura. Esto hay que recordarlo bien claro, que cuando la gente critica ciertos apartheids, ¿no? O ciertas vallas que separan países, parece que se olvidan de la gran muralla que separa Marruecos del Sáhara, ¿no? Del desierto saharaui, con vallas electrificadas, campos de minas, cámaras, y todo ello para evitar que los saharauis del Frente Polisario se internen, ¿no? O que alguien dirá que el pueblo saharaui vaya a su territorio, ¿no? Es decir, hay momentos de la historia que la gente olvida, ¿no? Y en la actualidad hay una valla de miles de kilómetros que divide el desierto del Sáhara. 2.700 kilómetros, así es. Voy a poner el programa que tengo para que si alguien se anima a verlo, en el que hablamos un poco del tema, que es, aquí tenemos... y se calcula que 10 millones de minas antipersona y anticarro desplegadas. Es que son cosas que la gente parece que se nos olvida, ¿no? Y cuando alguien critica una cosa, parece que no sabe que eso existe en muchos lados. Es decir, esto está aquí al lado, separando Marruecos del Sáhara, y otros criticarán nuestra valla en Marruecos separando Ceuta y Melilla de Marruecos, cuando ellos tienen una misma valla que separa el desierto, que es mucho más colosal. La segunda valla más grande del mundo después de la de China. Sí, sí. Pues ahí está. Lo dejo ahí, y al que quiera animarse a ver el programa La Frontera Sur, el conflicto del Sáhara, con Jesús Manuel Pérez Triana, pues que se eche un vistazo al programa, porque vincula también este problema del Sáhara no resuelto con el problema que podemos tener también con Argelia, ¿no? Y decir, ¿con qué nos llevamos bien? ¿Con el vecino del sur o el vecino del sureste, ¿no? Tenemos que decidir entre los dos, el que nos da el gas o el que no nos da el gas. Lo dejo ahí para el que quiera ir al programa de Velum Artis Actualidad. Ahí podemos hablar más a rienda suelta sobre estos temas. Pues Manuel, muchas gracias, la verdad que es un placer hablar contigo, y si quieres decir algo al público ya como despedida. No, nada, pues bueno, yo creo que, bueno, primero pedir disculpas por los problemas de conexión, lo lamento profundamente. Sí, me habías comentado que el ordenador te iba lento, y entonces yo creo que fue esto. Sí, con lo cual, pero bueno, oye, cosas del directo. Y luego nada, pues oye, agradecerte a tu canal y a ti personalmente, pues por la labor de difusión de la historia que haces, que yo creo que bueno, pues que nos ayudas a todos, ¿no? A los escritores y en general a todos los amantes de la historia. Con lo cual, pues muchas gracias por ello. Gracias. Es decir, yo la verdad que necesito que la gente valore el esfuerzo de dedicar tiempos a la historia, ¿no? Es decir, ahora la gente que tiene canales como este solo se centra en la actualidad. Yo me centro en las dos cosas, pero sigo haciendo muchos más programas de historia. Pese a que la gente diga que solo hablo de actualidad, es porque no ven los de historia. Porque hoy tengo uno de actualidad y uno de historia, pero ayer tuve dos de historia. Claro. Pues yo creo que la historia es esencial, y en la vida hay que hacer lo que se cree, lo que una persona cree que es importante, ¿no? Yo creo que lo importante es hablar de la historia, y la actualidad hay que hablar de ella, pero siempre teniendo en cuenta que tiene una explicación, que es el pasado, ¿no? Mucha gente habla del presente sin conocer el pasado, ¿no? Y es muy, muy difícil entender un conflicto como el saharaui sin tener unas nociones básicas de cómo fue su independencia, y ver que no es todo buenos y malos. Es decir, no eran 100% hermanos de la caridad el Frente Polisario, ni tampoco los españoles fueron, digamos, unos buenos descolonizadores. España cometió el error de marchar demasiado rápido, pero claro, hay que entender por qué marchó demasiado rápido, porque no le quería nadie, ni los que invadieron Marruecos, los marroquíes que invadieron el Sáhara, ni los saharauis que tampoco los querían, ¿no? Es decir, España al final, el régimen franquista ya estaba, bueno, estamos hablando día 6,
cuando muere el 20, ¿no? El 20N. Bueno, muere, no, oficialmente muere. A lo mejor llevaba muerto más tiempo, como dice mucha gente, ¿no? Claro, ¿qué pasaría si Franco estuviese vivo? Si Franco tuviese 5 años menos. Que sería muy mayor. No, Franco, no, en ese momento. Es decir, en ese momento. Que estuviese bien, que estuviese, digamos, en pleno apogeo, ¿no? Bueno, lo que dicen que dijo fue, si hay que ir a la guerra, se va. Pues ya está. Esas fueron sus palabras. Le salió la vena legionaria. Sí, efectivamente. Esto fue un año antes, en la última conversación con Carro, con el ministro. Si hay que ir a la guerra, se va. Y después de la guerra se da independencia del Sáhara, pero la damos nosotros. Bueno, no lo sé. Posiblemente era más un desahogo que otra cosa, ¿no? Porque, bueno. Claro, es que hay que pensarlo bien. Es decir, nosotros podemos hablar lo que queramos, pero claro, ir a una guerra con Marruecos para el día siguiente de esa guerra tener que entregar la independencia a los saharauis es muy difícil vender tu opinión pública la muerte de españoles en una guerra. Podemos decir que me insultarme lo que queráis, pero para nada. Claro. Es muy difícil justificar. Sí, cuando realmente el territorio, bueno, es verdad que el tema de los fosfatos, bueno, el tema de la pesca, ¿no? Los caladeros, pero realmente el territorio, bueno, es lo que era, ¿no? Un territorio muy vasto que hubiera que haber metido millones y millones y millones de pesetas y luego de euros, ¿no? Pues muchas gracias, Manuel. Y ya como despedida, si un día quieres venir a hablar de otra novela sobre los guetos en la Segunda Guerra Mundial, los guetos del Holocausto, de la Shoah, yo te invito porque es un tema que a mí siempre me interesó, leí mucho sobre el tema y yo creo que es importante ahora volver a hablar del Holocausto cuando hay gente que lo niega y yo, pese a que me castiguen, porque esta plataforma es un poco especial, castiga los contenidos históricos y deja a otros canales decir tonterías supinas sin problema alguno y no sé cómo funciona exactamente. Pues Manuel, muchas gracias por todo. Y nada más, yo si quieres decir unas palabras finales y ya nos despedimos. Nada, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que nos han estado viendo y escuchando en este rato, que yo creo ha sido, por lo menos para mí, muy agradable. Gracias a todos. Lo mismo digo y ahora me despido de todos vosotros, como siempre, recordándoos que si os ha gustado este programa, hagáis algo tan sencillo como dar a me gusta y compartir. Y si queréis saber más sobre el Sáhara, os recomiendo ver todos los demás programas que tenemos en Bellum Artis sobre el Sáhara español, la guerra del Ifni-Sáhara y también, si queréis, ampliar conocimientos con la geopolítica del Magreb. En el canal de actualidad hay un programa con Mariano Méndez Rudilla sobre el Magreb, que ahí hablamos de todos los países y su geopolítica. Pues muchas gracias a todos y ya sabéis, si queréis leer también otro libro, La Frontera Norte, que está ahora mismo, es que me acaba de llegar estos días y es mi segundo hijo, entonces, bueno, tengo que hablar de él y está ahí, La Frontera Norte, que también trata sobre otra frontera española allende los mares. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, Historia Militar. Hoy mismo, más acabar descanso un poco y me voy al canal de actualidad para hablar con Mariano de Miguel sobre Hezbollah, la milicia proxy iraní en el Líbano. Os invito a ir allí y seguir el programa. Y daros prisa, porque puede que nos lo borren.